el tipo de recepción que está teniendo para la gente que la ha visto es absolutamente conmovedor. Yo no esperaba para nada eso, creo que ninguno esperábamos tanto, a lo mejor Fernando, que es un maestro del celuloide, sí. Y el comentario creo que el que más ilusión me ha hecho fueron dos. Uno me lo dijo Fernando, del primero que la vio, que fue Bardem, que le dijo algo así como que daban ganas de ser amigo mío viendo la película. Y el otro fue de mi mujer, que vale mucho porque no es muy dada a hacer piropos, y menos a mí, y me dijo: te has sacado el alma. ¿El que menos? ¿El que le ha incomodado? No ha habido ninguno malo, o al menos no me, como yo no tengo redes sociales ni cosas así, si ha habido algo malo no me he enterado. Joaquín se olvidaba de mí muy rápido, en el mejor sentido, ¿no? En el sentido de que la presencia de la cámara no le molestaba, no le incordiaba, al revés, de vez en cuando la disfrutaba, ¿no? Me lanzaba algún guiño a través casi del objetivo, ¿no? En los primeros rodajes en Rota, está en la película, ¿no? Hay momentos... Pero ya en ese primer rodaje, que fue muy cómodo, él estaba trabajando en la escritura y la composición de un disco, y también pues hubo eso, y también hubo celebración, fiesta, está en la película, ¿no? Él se sentía muy cómodo, yo también grabando, ¿no? Y la verdad es que ese momento ya pensé, bueno, esto va a ser así siempre, porque esto es una maravilla, yo me quedo aquí, ¿no? Me quedo en este lugar pues tan estupendo, donde además se me da no sé, está uno tan tranquilo, ¿no? Haciendo su trabajo, y así fue, ¿no? Yo creo que es un trabajo hecho pues entre amigos, como cuenta a veces Joaquín, y eso lo hace todo muy fácil, ¿no? Sí, la clave está en lo que ha dicho Fernando. Él venía a las giras y como un amigo, y así fue toda la película. Nunca me hizo sentir que era un tío con una cámara y que eso iba a servir para algo, sino que él es exquisitamente prudente y no hubo ningún problema. Y yo además era tan amigo y lo quería tanto que le dije que grabara todo lo que quisiera, que entrara, que saliera. Nunca me sentí acosado por una cámara, jamás. Yo es verdad que desde ese primer rodaje, como dices, hay algo azaroso, pero también no todo es azaroso, porque no, también hay algo, o sea, yo sí era consciente de que iba a estar bien, ¿no? Pues grabar o estar presente en momentos pues importantes en relación siempre con su arte, con su creatividad, con su manera de ver y de contar el mundo, ¿no? Del mismo modo que había un momento en Rota donde había escritura, composición, pues también sabía que tenía que estar de gira en algún momento con él, cosa que pasó primero en México y luego en otros conciertos, ¿no? O sea, sí había momentos del proceso creativo que yo sentía que tenía que estar, ¿no? Y en lo personal, pues también lo más cercano a eso es cuando le hacen un homenaje en Úbeda a Joaquín, ¿no? Y él va para allá, porque para mí era muy importante que todo estuviera vivo, ¿no? O sea, que fueran momentos, situaciones vivas donde pasaran cosas y donde yo estuviera pues allí con Joaquín para registrarlas, ¿no? Es decir, huía de hacer un documental a base de testimonios o un biográfico o mucha gente contando su percepción de Joaquín o de su música, ¿no? Sino que fueran momentos vivos donde yo de alguna manera estaba y que el espectador al ver la película pues pudiera disfrutarlos de la misma manera, porque yo creo que ahí es donde se ve a la gente, ¿no? Donde se ve también, donde se entiende cómo Joaquín se maneja una noche como la de Aguascalientes con José Tomás, o cuando está en Úbeda y todo el mundo le agasaja, o cuando... Entonces era ir registrando pues una serie de momentos, ¿no? Y la verdad es que una de las cosas que me iba encontrando es que todos tenían una intensidad maravillosa, ¿no? Muchas veces, o sea que casi siempre pues mis expectativas eran superadas por los momentos, ¿no? Por las cosas que pasaban ahí, ¿no? ¿Y en qué momento siento que ya está? Pues es verdad que 10 años después tenía una cierta sensación yo como de baúl con muchos tesoros, ¿no? Con muchos momentos que habíamos grabado y vivido que para mí yo sentía que eran muy valiosos, y decía, esto tengo que compartirlo con el espectador, ¿no? No pueden estar más años enlatados, ¿no? Y esto pasa hace 3, 4 años cuando retomamos algunas grabaciones y ya pues sí, los últimos rodajes están más encaminados a cerrar, ¿no? Pero bueno, ha sido muy al final, ¿no? Hace 2, 3 años, ¿no? Esa sensación de que había que acabar. Yo quisiera decir que le iba, además de la banda sonora, que es música sin cantar, de su guitarra o de su piano,
ha hecho la melodía de Sintiéndolo Mucho. La letra es mía, pero la melodía es de él. Y Leiva, en los últimos años, desde el disco anterior y más aún en el que estoy haciendo ahora, ha sido un tipo fundamental en mi vida, y trabajar con él es un placer tremendo y además aprendo mucho. Un segundo, ya que sale este tema a colación, aunque se lo pregunté a él en la alfombra roja, en un primer momento en San Sebastián creo que anunciaste que te gustaría que el disco estuviese para Navidades, pero se va a ir a 2023 el álbum, ¿no? No me estoy enterando. El disco que estáis haciendo juntos, que aunque en San Sebastián comentaste que te gustaría que estuviese para Navidades, Leiva comentaba que no, que se va a ir para 2023. Podría ser para Navidades, pero hemos decidido que no. Lo que ocurre es que yo me voy de gira a finales de febrero y yo no he hecho nunca, ni me gusta hacer una gira sin tener canciones nuevas que ofrecer. Ahora las tengo y podría entrar mañana a grabarlas, pero hemos decidido tomarnos las cosas con calma. Y sí, tenemos material, pero lo que voy a hacer es grabar 3 o 4 antes de la gira y luego al final o durante sacamos el disco completo. Y todas son con Leiva. O al menos las más bonitas. Bueno, para empezar, algo muy sencillo. Esta película para mí ha tenido una visión muy bonita, que es primero que Fernando comparta el privilegio de tener la cámara en esos rincones que nadie ha podido ver y la ha podido ver durante tantos años. Me parece algo increíble. Y por otro lado, el documental llevó implícito una misión que desconocíamos, que es que nos volviéramos a sentar Joaquín y yo a componer después de tantos años, ¿no? Al final, esta canción, ese título, Sintiéndolo Mucho... Es la primera canción que hago y creo que hacemos en el sentido de lo que yo hago desde la caída del Within Center. O sea que es una canción y el documental me ha salvado de estar sin hacer nada. A partir de entonces no hemos parado de escribir. Sí, yo creo que ha sido un motor para empezar a hacer un disco que estamos componiendo y empezando a grabar. O sea que al final, ¿qué importancia tiene el cine? Esta película nos ha puesto otra vez a funcionar y eso es una cosa a la que estamos muy agradecidos, con la que estamos muy agradecidos con Fernando. En cuanto a lo del cine, claro, la gente de mi edad somos muy cinéfilos, porque yo vivía en Úbeda y el único escape que había de ese mundo gris era todavía el franquismo, ¿no? Y lluvioso y lleno de curas y militares, era el cine de los domingos, y claro que iba siempre. Pero luego, ya mayor y ya siendo amigo de Fernando, me empecé a enamorar de sus primeras películas de familia, de barrio, y lo que más me llamó la atención era el magnífico oído que tenía para cómo habla la gente, para las conversaciones. Eso me sigue impresionando. Sin hablar ya de Los lunes al sol o El buen patrón. Me parece el más grande entre los grandes, y desde luego al que más he disfrutado en los cines. Es una devolución de cosas que me han pasado a mí también con el trabajo de Joaquín seguro y con Leiva ahora también, ¿no? Haciendo esta película. Es verdad, con esto que dice Joaquín sobre los diálogos, claro que lo diga él, que yo siempre he dicho, bueno, la manera en la que sus personajes hablan en sus canciones, ¿no? Que tiene un sentido también de un oído para la calle y para la coloquialidad increíble, ¿no? Que no es tan fácil, y en el cine no siempre pasa, ¿no? Y en sus canciones está, ¿no? Y bueno, y también pues muchas veces hablando del cine está en la película, ¿no? Me encanta cuando define eso de cómo comienza una historia, una película, ¿no? Dice que no empieza con un tipo en su casa comiendo todos los días con su familia, yendo a trabajar. Dice una película buena, dice Joaquín, es esa que empieza con ese mismo tío saliendo de la cárcel, ¿no? Entonces, no se puede explicar mejor, ¿no? Lo que es el conflicto y la necesidad de que una película arranque ya desde su primera línea, ¿no? con conflicto, ¿no? Da mucho gusto, ¿no? Por eso las conversaciones que hemos tenido sobre cine. Esto también es el cumplimiento de una fantasía erótica que yo he tenido desde siempre. Nunca había yo hecho un trío. Somos un trío, de hecho.
Y luego, aparte de eso, yo, y lo digo, lo he dicho muchas veces antes, o sea, no es yo, a mí es verdad, para mí yo creo que haciendo, cuando he hecho películas, ¿no? A lo largo de... Para mí siempre han tenido, a veces me preguntan por referencias cinematográficas y yo muchas veces termino hablando de libros, ¿no? De literatura, ¿no? Porque creo que es así, incluso también de poesía y también de música, ¿no? Y me han influido tanto más a la hora de escribir y contar historias que otras películas de compañeros que por supuesto también, ¿no? Muchas veces para escribir a mí me ayuda mucho la música, ¿no? Porque me gusta mucho, pero es un motor de arranque para mí, ¿no? Porque emocionalmente te coloca en un sitio desde el que es más interesante escribir y más fácil, ¿no? De hecho. Y a lo largo de los años pues lo he hecho con muchas canciones, con muchos músicos, pero a Joaquín se lo he dicho alguna vez, muchas veces he utilizado su música para eso también, ¿no? Para entrar en un mood, para entrar en un estado de ánimo, pues a veces más alegre, a veces no tanto, más melancólico, pero que me ayudan a empezar a escribir. Luego ya cuando has enganchado, quizá lo dejas atrás, ¿no? No es que estés escribiendo 4 horas con música, pero sí la primera media hora, ¿no? Y a menudo han sido sus canciones, ¿no? Por eso me encanta esta especie de evolución así, ¿no? Y por terminar con la película, con la colaboración con Ley, también es verdad que yo hay un momento en que les veo trabajar juntos en un ensayo que hicieron y yo grabé para la película y bueno, me encantó ver su complicidad, la manera tan delicada en la que conversan de lo que están haciendo y me pareció que proponerle a Leiva que hiciera la música original de la película era la mejor idea posible, ¿no? Porque conoce el sonido de Joaquín muy bien y porque también va a hacer un contrapunto, que al final es en buena medida lo que hay en la película, ¿no? Se hacía falta, la película es muy narrativa, pasan muchas cosas casi cercanas a la ficción, ¿no? Es decir, no es... Y sentía que le hacía falta pues una banda sonora que ayudara, ¿no? Con la expresión de todo eso, pero que lo hiciera de una manera muy delicada, muy elegante, que no fuera una imposición, ¿no? Narrativamente a la película y sí sentí que todo eso está en él, ¿no? En la manera en la que hace las cosas, ¿no? Así que por eso la propuesta y bueno, pues con tanta suerte que aceptó. En realidad hizo mucho de motor, es decir, hemos explicado antes que la primera canción que hacía desde 3 años era Sintiéndolo Mucho, que es el título de la película. Él conoció a Fernando, vio el documental casi antes que nadie y estaba muy entusiasmado. Y cuando digo entusiasmado es que es una de las mayores cualidades de Leiva, porque su entusiasmo es muy contagioso. Y entonces, estando un día en mi casa, dijo: Fernando y el documental merecen que le hagamos una canción, un traje a medida para el documental. Y así empezó la historia de Sintiéndolo Mucho. Sí, muy buenas. Para Joaquín... Bueno, yo no tenía planes durante los años de la pandemia y eso, la verdad es que estaba bastante mudo en sentido artístico. Pero ahora, a raíz del documental de Fernando, me he ido calentando, Leiva también me ha calentado mucho, hasta el punto de tener canciones para un disco, que es el caso ahora, y de haberme animado a irme de gira. En realidad, tú lo que me estás preguntando es si esta va a ser la última gira. Yo quiero contestarte a ti y con tanta gente que piensa esas cosas, que la gira se llama Contra todo pronóstico. Así que ni yo mismo sé si va a ser la última. Desde luego, si no es la última, va a ser la penúltima, pero no pienso anunciar nada. Creo que en el título está dicho todo. Lo que sí pienso es disfrutar de ella, porque las giras, sobre todo por Latinoamérica, a mí me curan de todas las tonterías. Pablo Jimeno, para 35 milímetros. Mi pregunta es para... Ha sido un proceso, ¿no? O sea, es verdad, lo hemos comentado, o sea, que comenzamos sin un plan, sin una estrategia. También muy pronto me doy cuenta de que eso creo que habría sido un error por mi parte también, ¿no? O sea, intentar someter, digamos, todo a una dinámica de rodaje, a un plan de trabajo, incluso a un plan de guión también, ¿no? Creo que habría sido ir contra la naturaleza de Joaquín y del documental, ¿no? Que es al revés, que lo que tenía que hacer es, además, aprovecharme de ese cierto caos, ¿no? Que hay alrededor de él, disfrutarlo, porque no es muy fuerte. O sea, yo como
hombre de ficción que soy, estoy más acostumbrado a tener control de todo, ¿no? De lo que haces en una película, de eso se trata al final, ¿no? Y en este caso se trataba de disfrutar lo contrario, ¿no? Y además de esto también lo sentí muy pronto, pues cuando yo le daba alguna indicación a Joaquín, él me decía que sí, muy... Y no sucedió jamás, ¿no? O sea, iba a su aire, pero porque es su manera, ¿no? Y en realidad es una joya eso, ¿no? Y sentí que tenía, creo que incorporarme a eso, ¿no? Más que lo contrario. De manera que fuimos grabando así, es verdad que buscando, lo explicaba antes, momentos distintos, ¿no? Que tuvieran que ver con el trabajo, con su trabajo, ¿no? Con la creación. Y sí, a partir de un momento sí voy teniendo claro que al final, para mí lo que arma, lo que da sentido al documental es compartir, bueno, me parece si tengo que resumirlo de alguna manera, es compartir lo que yo siento como un privilegio, que es el de la compañía de Joaquín, su proximidad durante todos estos años, y creo que compartir eso con el espectador, es decir, que el espectador, viendo la película, tenga esa misma experiencia, ¿no? Es lo que guía a partir de un momento pues mi rodaje y mis pasos, ¿no? Y tratar de que la película como resultado se parezca mucho a él, a como yo le percibo, claro, esto luego ya cada uno, pero a como yo le recuerdo y que se parezca a él y que tenga cosas que yo veo en él, que es mucho sentido del humor, ¿no? Que eso está y quería que estuviera en la película, de evitar a cualquier precio la solemnidad, ¿no? Cuando decía algo que podía sonar un poquito más importante, él enseguida se encarga de desmontarlo. Y yo todo eso pues quería que estuviera en la película, que la película se pareciera a él, ¿no? Que tuviera muchas de esas cosas, que tuviera su alegría, que tuviera una forma también de belleza, ¿no? Que es también lo que veo yo en sus canciones y en todo lo que rodea a Joaquín. Ese era el objetivo, ¿no? Que se pareciera a la película, a la persona de la que está hablando la película, ¿no? Me parecía que era la mejor manera de hacerlo. Hola. Es una pregunta muy amplia, pero bueno, a lo que tú le llamas imagen pública, yo le llamo caricatura. Hay una caricatura del borrachín, putero, noctámbulo, todo eso. En alguna parte de mi vida se pareció un poco a la realidad, ahora ya no se parece nada. Pero en cuanto a la poesía, que es lo que más me interesa del mundo, más que la música, yo no me siento minusvalorado, porque, por ejemplo, el libro de los 100 sonetos, que es el único así que he publicado en la editorial Visor, según el editor, que es Chus Visor, es el libro de poesía que más y más rápidamente se ha vendido de todo su catálogo. Su catálogo empieza con Gonzalo de Berceo y López de Vega, así que no me siento minusvalorado. Lo que sí me gusta decir siempre, porque lo pienso, es que en mis canciones hay más y mejor poesía que en mis sonetos. No sé, yo pienso que lo último lo que está Joaquín es en demostrar, ¿no? Hace muchos años que él está escribiendo y componiendo para deleitar y no para convencer. Y yo creo que se lo ha ganado por derecho. Sí, además que uno escribe mucho para uno mismo, ¿no? Es decir, sí. Decía Ribeiro, escribo primero, la primera versión de algo es para mí, la segunda es para mi editor, ¿no? Pero es verdad que la primera yo creo que casi siempre uno escribe, en mi caso por lo menos, por ese placer, ¿no? Y bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Joaquín, ¿no? Con cómo lo ha expresado. Yo por mi parte, con respecto a lo de la caricatura, que yo creo que yo he tenido pues la suerte de tener primero esos 12-13 años de rodaje discontinuos, ¿no? Con momentos de más intensidad, momentos de menos, pero hemos tenido mucho tiempo, ¿no? Hemos tenido esos rodajes durante tanto tiempo, donde han pasado muchas cosas, y luego también la posibilidad de contar eso en una película, ¿no? De casi 2 horas, ¿no? Entonces, yo creo que eso te permite, ¿no? Pues entrar en contar otras cosas que claro, al final muchas veces hay una simplificación, ¿no? No solo de Joaquín, digo, en el retrato, ¿no? En esa caricatura que dice él, pues al final es como una simplificación. Quieres contar algo en 3 minutos, pues la gente, hay una etiqueta, se va ahí, ¿no? Pero que en este caso para mí un privilegio ha sido disponer de eso, ¿no? De esos años y de todo ese metraje para poder, bueno, pues contar otras cosas, ¿no? No abundar en eso, sino contar otras partes de eso, pues de lo que yo veo en él, ¿no? De lo que hemos compartido estos años, ¿no? Que están también y que forman parte. De todas maneras, en el terreno canción popular, yo recuerdo noches interminables de charla con Javier Craer cuando estábamos en La Mandrágora, y si teníamos alguna
pretensión artística era huir como de la peste de las letras de las canciones que se oían en la radio. Queríamos ponerle un gramo, un tinte de poesía a la canción en español. Es que es un momento que realmente empieza con el documental de Fernando y con Sintiéndolo Mucho, la canción que hicimos Leiva y yo. Antes he estado un poco sin muchas ganas de nada durante la pandemia, porque yo pensaba que a lo mejor lo que más me gusta hacer en la vida, que es una tertulia con los amigos que duren muchas horas bebiendo, fumando y riendo, eso ya no iba a ser posible nunca. Y eso me ponía muy triste y con muy pocas ganas de ponerme a escribir y tal. Pero justo ahora que me lo preguntas, desde lo que estamos celebrando aquí, eso ha cambiado absolutamente y el documental de Fernando me ha puesto las pilas para volver a escribir, volver a cantar, volver a irme de gira, y ahora mismo estoy en un estado de euforia que no me lo merezco. Estaba pensando yo que el primer respingo compositivo fue la canción para el Atlético. fue la canción para el Atlético de Madrid en plena pandemia. Sí, que ahí desempolvamos un poco ahí. Sí, Baúl, ¿no? eso era lo primero. Y desde ahí hasta Sintiéndolo Mucho no hay nada. Y antes no había nada. Hola, soy Antonio Paniagua de Colpisa. Quería preguntarte, Joaquín, si la película, en cierto sentido, dices que roba tu alma, contradice una imagen tuya así muy de canalla, ¿no? Y porque ofrece momentos de emoción, de sentimiento, cuando recitas los versos de tu padre y te emocionas. Eso, digamos, contradice esa imagen arquetípica que se ha formado de ti. ¿O eres así de sentimental? Bueno, lo que ocurre es que los sentimientos y la inspiración y las ganas de contribuir con algo artístico es muy difícil improvisarlos. Yo paso por secas, como esta última, que ha sido la más larga en mi vida, que yo sé que me estoy traicionando a mí mismo porque no estoy lo que tanto me gusta hacer, no estoy haciéndolo, que es escribir, componer. Y en eso la pandemia tuvo mucho que ver, porque era muy difícil salir a la calle, era muy difícil reunirse con la gente, había miedo todo el tiempo. Bueno, si el documental ha sido una felicidad para alguien, ha sido para mí, porque me ha vuelto a poner en ese estado en que todo el tiempo se te ocurren cosas y todo el tiempo tienes ganas de hacerlas. Hola, aquí, sí. No soy ni he sido nunca muy futbolero. Yo soy del Atleti por conciencia de clase, porque me gustaba más la gente de barrio y ese tipo de sentimiento que tiene ser del Atleti que ser del Real Madrid. Era conciencia de clase, sentimiento de barrio. No había mucho más y ahora mismo lo veo como todo el mundo, mal, muy mal. En cuanto a lo de la política, no creo que sea el sitio adecuado para explayarse, pero como habrán leído por ahí en algún sitio, yo he estado tiempo muy enfadado con el siglo XXI, porque veía que todo lo que pasaba, Trump, Putin, eran cosas feas, incluso el lenguaje de la gente que se iba a través de las redes sociales y a través de las
de las tecnologías degradando muchísimo, y a mí el lenguaje me importa mucho. Aunque el otro día, pensando que estaba demasiado pesimista, me puse a pensar qué cosas buenas habían pasado en el siglo XXI y me acordé de qué manera se había conseguido pronto y bien una vacuna para la COVID, y eso era una cosa buena. Me acordé de que de todas las revoluciones del siglo XX, todas fracasaron estrepitosamente, y que la única que avanza en el siglo XXI es el feminismo y LGTBI, no sé qué. Las únicas, las otras, el fracaso del comunismo ha sido feroz. La deriva de la izquierda latinoamericana me rompe el corazón, justamente por haber sido tan de izquierdas. Ahora ya no lo soy tanto porque tengo ojos y oídos y cabeza para ver lo que está pasando, y es muy triste lo que está pasando. ¿Qué más cosas buenas? Bueno, Lula le ha ganado a Bolsonaro, no está mal, y ha aparecido un héroe extraordinario que se llama Zelensky. Eso es todo. Hola, Joaquín. Me emociona la belleza en general, y sobre todo la belleza en las artes. Me emociona mucho la música y me emociona por sobre todas las cosas la poesía. Me gusta la solidaridad de la gente, que han hecho mucho por acabar con ella, pero no consiguen acabar con ella. Y bueno, ese tipo de cosas. Y por último, ya que le has llenado de elogios a Leiva, me gustaría saber qué es para ti, Leiva, la persona y figura artista que es Sabina. ¿Qué fue que tenía en ti? Hace muchos años, después de un concierto en el, se llamaba entonces Palacio de los Deportes, Leiva, que estaba entonces en Pereza, me escribió un mail o algo así y decía que no debería yo morirme sin que él me produjera un disco. En el disco anterior, en Lo Niego Todo, sabéis las casas de discos, ¿no?, que te dicen quien más te gusta es Bob Dylan, ¿no? Tenemos a su grupo para grabar contigo, cosas de esas hacen, ¿no? Y yo pensé y me acordé de esa, y como ya eran más amigos, que cuando escribí eso habían venido a cantar conmigo en Buenos Aires y cosas así, no lo dudé, se lo encargué. El disco anterior fue una de las mejores cosas, decisiones que he tomado en mi vida, porque desde que hicimos ese disco, él ha pasado a ser mi cuate, mi tronco, mi colega absoluto desde el punto de vista de la composición, y ahora cada vez que escribo una letra, lo primero que pienso es que le va a parecer a Leiva y qué puede hacer con ella, con su guitarra y con el piano. Y ahora estoy absolutamente inmerso en el segundo disco que me va a producir, así que ha sido como un regalo de los dioses paganos. Bueno, puedo decir yo. Joaquín, bueno, pues yo tenía ahí un cartel de mi hermano mayor arrancado en la calle, esta boca es mía, compartíamos litera ahí en el cuarto, Paulín. Siempre estuvo presente en nuestras vidas, ¿no? La banda sonora un poco de mi familia, en el coche viajando a Asturias, ¿no? Lo recuerdo mucho. Y pues al final han pasado los años, nos conocemos hace casi 20 años, llevamos ya más de 10 trabajando. Y he aprendido mucho, pero ahora mismo realmente me debato entre si es mi padre o mi hermano pequeño, ¿sabes? Estoy ahí entre eso, y cualquiera de las dos cosas me divierte mucho. O sea que yo creo que ya se ha transformado todo eso en una familiaridad
muy fuerte, ¿no? Que está por delante de la profesión o de la composición o de los discos. Yo ahora mismo no tengo mejor amigo que tú. Pues eso, sí, yo qué sé. Pues es un poco pandillero de cole, pero yo creo que es pues, mi mejor amigo, qué coño. Sobre la caricatura que decíais, tiene mucho que ver con la juventud y con el aguante. Solo quiero decir que tengo 73 años y en la época de la caricatura nunca soñé llegar a los 50. Así que soy un superviviente. Bueno, muchas gracias. Como había tantísima complicidad y tantísima confianza mutua, yo no recuerdo un momento doloroso. Hubo momentos dolorosos en mi vida y algunos están en el documental, pero el documental en sí casi ni me enteré que lo estábamos haciendo porque Fernando Loquera era un amigo que venía a las giras, a los conciertos, y ya era un director de cine tan maravilloso que era un placer tenerlo al lado. El documental solo me ha dado alegrías. Si quieres que te diga que las cosas más difíciles creo que también están en el documental. Antes de salir a un escenario, tanto aquí como en cualquier otro sitio, fundamentalmente en Latinoamérica, siempre pienso en que esa gente que está ahí ha ahorrado un dinerito para comprarse una entrada, habiendo mucha más oferta cultural, y que ha decidido venir a verme a mí y que llegan con una esperanza desmesurada de que les dé algo que yo pienso que no les voy a poder dar, que siempre los voy a defraudar. Eso es cada día que salgo al escenario.